Buenas noches. Bueno, vamos a empezar hoy una meditación, ¿no? Sobre la Eucaristía. Vamos a ver todas las partes de la Eucaristía, ¿no? Empecemos por decir que la Eucaristía tiene cuatro partes. Tiene cuatro partes, que son dos grandes liturgias, ¿no? Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Son las dos grandes partes de la Eucaristía. Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Pero se inicia con unos ritos iniciales y termina con unos ritos de conclusión. Ahí están las cuatro partes. Entonces sería ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística o consagración, ¿no? Se llama liturgia eucarística o consagración. Y los ritos de conclusión. Ahí están las cuatro partes, ¿de acuerdo? Cada parte de estas tiene, por decirlo así, las subpartes, ¿no? Las subpartes, ¿no? Entonces, ritos iniciales. Ritos iniciales. Digamos que se compone de 5 puntos, ¿no? ¿Cuáles son? La procesión de entrada. Algunos dicen canto de entrada, ¿no? Pero es más acertado decir procesión de entrada, ¿cierto? Ya vamos a mirar por qué. Luego viene el saludo sacerdotal, ¿cierto? Acuerde de que el sacerdote sale, besa al altar y saluda a la asamblea, ¿cierto? Tercero, el acto penitencial, ¿cierto? El acto penitencial donde nos declaramos pecadores ante Dios y le pedimos pues que nos perdone, que nos purifique para celebrar el santo sacrificio, ¿cierto? Después viene el Gloria, el himno trinitario, ¿no? Estamos haciendo el esquema de una misa de una misa dominical, ¿no? Viene el Gloria y terminamos ¿con qué? Terminamos con la oración colecta, ¿no? La oración colecta. Acuérdate que en las oraciones en la misa siempre se dirigen al Padre, porque es Cristo hablando con su Padre. Entonces empiezan dirigidas al Padre y terminan con la fórmula por Cristo nuestro Señor. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos, las partes de los ritos iniciales, ¿cuáles son? Procesión de entrada, saludo sacerdotal, acto penitencial, el Gloria, que es un himno trinitario, ¿cierto? Y la oración colecta. La oración colecta. Y con esta oración colecta terminamos los ritos iniciales, ¿cierto? Nos sentamos y empieza la segunda parte, que es la liturgia de la palabra, ¿cierto? Entonces vamos a ver la procesión de entrada, o canto de entrada como dicen algunos. A ver, una pequeña reseña histórica, ¿no? En antiguo las catedrales eran muy grandes, supremamente grandes, extensas, y la sacristía pues estaba un poco lejos del altar. Entonces la procesión, había realmente una procesión, ¿cierto? Larga, de la sacristía al altar. Entonces había todo un desfile porque era el celebrante, o sea, el sacerdote o el obispo, con el diácono o los diáconos, ¿sí? Los ministros del altar, o sea, los acólitos, en fin, salían todos en procesión, ¿cierto? Pero nosotros más que aprender la Eucaristía como un conocimiento intelectual, ¿no? Vamos a darle una dimensión espiritual. Nosotros vamos a pedirle al Señor, ¿no?, que con la ayuda de su Santo Espíritu nos ayude a espiritualizar la Eucaristía, para que la vivamos todo el día, eucaristicemos nuestra vida. O sea, que cada pasito de estos en la Eucaristía lo vivamos, estemos o no estemos en el templo, ¿de acuerdo? Entonces, a esa procesión de entrada, el Espíritu Santo nos ha inspirado para darle un sentido muy, muy teológico, muy espiritual.
Sí, empecemos a deducir con la ayuda del Espíritu Santo. Mire. ¿De dónde sale el celebrante, que es el sacerdote que va a celebrar, o el obispo? Se llama in persona Christi, porque es Cristo quien actúa en él. Entonces, ¿de dónde sale el celebrante? De la Eucaristía hacia el altar. ¿Y qué va a hacer en el altar? A celebrar el santo sacrificio en el altar. Va a celebrar el santo sacrificio. O sea, va a inmolar a Cristo. Es un gran misterio porque es Cristo mismo quien se inmola a sí mismo. Cristo es el sacerdote. Acuérdese, tú eres sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. El único liturgo es Cristo. O sea, el único que puede celebrar la Santa Misa es Cristo, ¿no? Así haya muchos sacerdotes, el único que celebra es Cristo, ¿sí? En la última cena ocurrieron prodigios muy grandes. Cristo en la última cena llamó a todos los sacerdotes que iban a tener vida sobre la tierra, del primero hasta el último, y los ocultó en su santísima humanidad, para que lo vieran solo a él. ¿Para qué? Para que siempre que celebra un sacerdote oculte a Cristo en su humanidad, ¿de acuerdo? ¿Sí me van a entender? Entonces el único liturgo es Cristo, ¿no? Entonces el sacerdote se desplaza con su corte desde la sacristía al altar a ofrecer, a celebrar el santo sacrificio, o sea, la inmolación de Cristo, porque Cristo es sacerdote y es el único sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. El catecismo dice claramente: Cristo es el único liturgo, ¿de acuerdo? Bueno, el único celebrante. Bueno, Cristo es la ofrenda, Cristo es la víctima que se ofrece, ¿sí? Cristo es la víctima que se ofrece, ¿sí? El sacerdote que es Cristo se tiene a sí mismo en sus manos, se está ofreciendo a sí mismo, ¿se paga? Vaya misterio, pues. Y el altar donde se ofrece el sacrificio es el mismo Cristo. Cristo es sacerdote, víctima y altar. Por eso cuando termina la consagración o plegaria eucarística, esa partecita se llama doxología final o alabanza final. Y decimos: por Cristo, con Cristo y en Cristo, o por Él, con Él y en Él. Por Él que se hizo sacerdote, con Él que se hizo ofrenda, y en Él que se hizo altar. ¿De acuerdo? Entonces, si el sacerdote, que es la persona Cristo en ese momento, sale a celebrar el sacrificio, lo más teológico, lo más santo, lo más espiritual es relacionar esa procesión de entrada con ese camino que recorrió Cristo con la cruz. Porque Cristo con la cruz a cuestas iba ¿a qué? A celebrar el sacrificio único y eterno con el cual nos iba a salvar. Con el cual nos salvó, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces la procesión de entrada es desde que Cristo toma la cruz y llega al altar, al Gólgota, a celebrar el único sacrificio único y eterno. Sacrificio único y eterno. ¿A celebrar qué? A llevar a su máxima expresión lo que dice el numeral 555, que la pasión del Señor es por excelencia la voluntad del Padre. ¿Sí queda claro? Entonces, como la tradición le ha dado a esta procesión de entrada también el significado del caminar de la iglesia, que me parece muy bien, el caminar de la iglesia, y evidentemente, sí, el caminar de la iglesia, ¿no? Nosotros cuando salimos de nuestra casa o de nuestra oficina o donde estemos, vamos hacia el templo, ¿a qué? A celebrar el santo sacrificio. Y nosotros, por el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero nosotros no vamos a ir a la Eucaristía en un plan de espectadores, vamos en un plan también de actores. Nosotros vamos a celebrar, somos cocelebrantes, porque la Eucaristía la celebra el Cristo total, es decir, la cabeza, que es el sacerdote, la persona in persona Christi Capiti, y el cuerpo, que somos nosotros. Entonces nosotros, cuando vamos al templo, ¿no? Es el caminar de la iglesia que va ¿a qué? A celebrar el sacrificio de Cristo. Entonces,
¿Cuáles tienen que ser nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cuando nos desplazamos hacia el templo? Los mismos que tuvo Cristo cuando se desplazaba con la cruz a cuestas. Ofrecerle todo al Señor. Todo al Señor. Por eso Cristo dijo, el que quiera ser iglesia, el que quiera ser iglesia, es decir, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Coja su cruz de cada día y sígame. Entonces, armonicemos con la Eucaristía. El que quiera salvarse, haga de su caminar cotidiano la procesión de entrada. Es decir, coja su cruz de cada día y sígame. Cuando Luz Marina sale de su casa a hacer una diligencia, es la iglesia que se desplaza a hacer una diligencia. Luz Marina que va cargando su cruz, ¿sí? Porque es el caminar de la iglesia, pero la iglesia siempre camina con la cruz a cuestas. ¿Por qué? Porque ese camino de la sacristía al altar simboliza el camino que empezamos en Pentecostés y que solo termina en la parucía. Cargando ¿qué? Nuestra cruz, que es esa lámpara que arde sin consumirse, que nos va a dar el pasaporte para entrar a la boda. Porque si llegamos a oscura, nos quedamos por fuera como las vírgenes necias. Quedó claro la procesión de entrada. El primer quedó claro. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.